Cierro paréntesis. Continuación, debo referirme ante oficio 401-2021-2022, la congresista Paredes Castro, autora del proyecto de ley 23, remitió un texto sustitutorio considerando las opiniones técnicas recibidas con la finalidad de facilitar la elaboración del dictamen respectivo. Le agradezco por ello y que gran parte de sus recomendaciones fueron incorporadas en la fórmula legal sustitutoria. Por otro lado, se acumula también el proyecto de ley 413, de autoría de nuestro colega José Luna Gálvez, mediante el cual propone la ley que declara de interés nacional y servicio público el abastecimiento de los derivados de petróleo de producción nacional y de uso masivo de los consumidores nacionales, y propone modificar los artículos 43, 44, 76 y 77 de la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos. Así también se acumula el proyecto de ley 804, de autoría de nuestro colega Carlos Alba Rojas, mediante el cual propone modificar los artículos 8 y 22 de la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos. Al respecto, luego de la revisión de los archivos digitales de la comisión, se puede evidenciar que en el acta de la 19ª sección ordinaria de fecha 13 de abril de 2022 se aprobó el dictamen respectivo del proyecto de ley 804 con texto sustitutorio, con los votos a favor de los señores congresistas Alba Rojas, Delgado, González Delgado, Yeri Oré, López Morales, Morante Figari, Revilla Villanueva, Ceballos Madariaga y Zeta Chunga, con los votos en contra de los señores congresistas Dávila Atanasio, Luque Ibarra, Paredes Castro, Quiroz Barbosa y Flores Sancachi. Asimismo, en el acta de la 20ª sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 2022, se dio a trámite a una consideración de la votación que aprobó el dictamen en cuestión. Reconsideración que fuera aprobada retornando a la condición de estudio. Nuevamente, es por ello que esta iniciativa legislativa se acumula en este pronunciamiento. Y por último, el proyecto de ley 2279, de autoría de nuestro colega José Yeri Oré, mediante el cual se propone la ley que reactiva y dinamiza las inversiones en la industria nacional de hidrocarburos para fortalecer la producción nacional en un contexto de alza internacional de precios. Bien, colegas parlamentarios, debo referir que este dictamen ha considerado todas las opiniones recibidas y se sustenta fundamentalmente en las opiniones favorables del Ministerio de Energía y Minas y de Perú Petro, entidades que son directamente involucradas, y los que aplican la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la misma que ha demandado una evaluación rigurosa. Para ello se propone una fórmula legal que modifica los artículos 3, 4, 5, 9, 22, 38, 42, 43, 71, 73, 76 y 87 de la Ley 26.221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Además, se propone incorporar los artículos 22A, 22B y 77A. Entonces, se propone como título de la fórmula legal: ley que modifica la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos, a fin de fortalecer el desarrollo y productividad de los hidrocarburos. Se propone modificar el artículo 3, precisando que el Ministerio de Energía y Minas y el OSINERMIN son los encargados de velar por el cumplimiento de la presente ley. Además, tanto el OSINERMIN como la OEFA remitirán los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización al Ministerio de Energía y Minas. Se propone modificar el artículo 4, precisando que es el Ministerio de Energía y Minas la única entidad competente para interpretar el sentido de la normativa sectorial que regula las actividades de hidrocarburos. Se propone modificar el artículo 5 para precisar que el OSINERMIN es el organismo encargado de supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos legales y técnicos de la actividad de hidrocarburos en el territorio nacional. Se propone modificar el artículo 9 para precisar que debe de entenderse como producción fiscalizada de hidrocarburos a los hidrocarburos provenientes de determinada área de producción y medios bajo términos y condiciones acordados
en cada contrato y conforme con la disposición sobre transferencia de custodia. Para tal efecto se emitan asimismo los términos definidos en el presente artículo son de aplicación a otras modalidades de contratación que apruebe el directorio de Perú Petro S.A. de Perú Petro, disculpe, S.A. previa opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas. Se propone modificar el artículo 22 para homologar los plazos de contratación tanto para la explotación de petróleo como lo referido al gas natural. Para ello se propone la siguiente modificación. Para la fase de explotación, el petróleo crudo y gas natural no asociados y condensados es de hasta 40 años contados desde la fecha efectiva del contrato en los casos previstos en los artículos 22, 23 y 24 del plazo del contrato para extenderse para incluir los periodos de retención que se acuerden. La suma de los periodos de retención no podrá ser mayor de 10 años. Se propone incorporar el artículo 22A referido a la homologación de contratos y esto guarda relación con la propuesta de modificación del artículo 22 en los siguientes términos. Los contratistas cuyos contratos de explotación y exploración o de explotación se encuentren vigentes y cuyo plazo de culminación sea mayor a los 7 años, excepto aquellos cuyas áreas sean objeto de reconfiguración por parte de Perú Petro o se encuentren en proceso de contratación. Podrán presentar ante Perú Petro una solicitud de ampliación de plazo denominado homologación para acceder a los plazos establecidos en el artículo 22 de la presente ley, debiendo adoptar lo siguiente: un programa calendarizado de nuevas inversiones para realizar trabajos de perforación de nuevos pozos, proyectos de recuperación mejorada y reacondicionamiento, los que serán de ejecución inmediata durante el periodo de extensión del contrato a efectos de garantizar la continuidad y aumento de producción actual de hidrocarburos. Un plan de mejora de las condiciones laborales para los trabajadores del contratista y un plan de incremento de empleo producto de las nuevas inversiones. Un plan que priorice el suministro de gas natural al concesionario que lo requiera para proyectos de masificación del uso del gas natural. Un cronograma de ejecución de las actividades de abandono técnico y ambiental que correspondan según lo establecido en el plan de abandono correspondiente, antes de iniciar el proceso de homologación. Asimismo, el procedimiento de homologación de los contratos no exime al titular de la actividad de hidrocarburos de la presentación del plan de abandono correspondiente. Conforme al reglamento aplicable, de aceptarse la homologación del contrato y de existir pozos que hayan dejado de ser económicamente productivos, deberá implementarse el abandono técnico de estos, así como las instalaciones obsoletas en los plazos establecidos en el plan de abandono. De presentarse estos casos, Perú Petro evaluará las solicitudes de homologación de los contratos y solo los aprobará en la medida que esta homologación mejore la competitividad de la industria nacional y aumente la producción de hidrocarburos, atendiendo a las características técnicas y económicas de cada lote. Se propone incorporar también el artículo 22b referido a los impedimentos para la homologación de contratos. Estará impedido de solicitar la homologación de contratos el contratista que sea de origen extranjero o sea de una empresa nacional consorciada con empresa extranjera y con producciones superiores a 2.000 barriles diarios. Tenga un pago pendiente alguno con el Estado respecto de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato a homologar. Tenga obligaciones contractuales pendientes que subsanar asumidas con el contrato que se requiere homologar. Haya sido declarado responsable por alguna infracción ambiental muy grave cuya resolución haya quedado firme o consentida de acuerdo con la legislación vigente y como consecuencia de la ejecución del contrato que se quiere homologar, salvo haya acreditado el cumplimiento de la medida correctiva correspondiente.
tenga un proceso arbitral o judicial en curso iniciado por Perú Petro S.A. a razón del incumplimiento de obligaciones contractuales. Este impedimento también aplica a las empresas que pertenezcan al grupo económico del contratista. Para tal efecto, se tiene en consideración los criterios establecidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por resolución SMB 019-2015-SMB-01. Se propone modificar el artículo 38 incorporando los siguientes párrafos. Las bases de datos de Perú Petro contienen información actualizada generada por el contratista y por los titulares de los convenios de carácter geológico, geofísico, petrofísico, ingeniería, producción y en general a la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la adquirida por Perú Petro. Toda la información generada al amparo de un contrato o convenio suscrito con Perú Petro, sea esta generada dentro o fuera del área del contrato o convenio, es patrimonio del Estado peruano y debe de ser transferido a Perú Petro o en su representación. La información de las bases de datos es de acceso público a través de un sistema informático, excepto durante el periodo de confidencialidad que se pueda establecer y de las excepciones establecidas en la Ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se propone modificar el artículo 42, incorporando el siguiente párrafo. De ser el caso, Perú Petro está facultado a vender el volumen de producción retenido. Para tal efecto, las partes acordarán en el contrato la elección de la oportunidad de venta y forma de realizarla, así como los mecanismos para el caso en que las ventas superen el monto adecuado y no se devuelva el exceso al deudor en forma oportuna. Toda esta información referida al proceso de venta es publicada en el portal institucional de Perú Petro. Se propone modificar el artículo 43, incorporando un párrafo precisando que en caso de emergencia nacional declarada por ley, en virtud del cual el Estado deba de adquirir hidrocarburos de los productores locales, esta se efectuará a precios internacionales de acuerdo al mecanismo de valorización y de pago que se establecerán en cada contrato. En aquellos casos en los cuales se encuentre en riesgo el abastecimiento de producción de productos derivados de los hidrocarburos al mercado interno mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Se dictarán excepcionalmente medidas orientadas a garantizar su abastecimiento de conformidad con la política energética nacional. Se propone modificar el artículo 71 para establecer que a la terminación del contrato pasarán a ser de propiedad del Estado a título gratuito a menos que éste no lo requiera. Los inmuebles, instalaciones de energía, campamentos, medios de comunicación, ductos y demás bienes de producción, así como aquella información autorizada, licencia, permiso e instrumento de gestión ambiental orientada a la continuación de las operaciones. Adicionalmente, el contratista está obligado a realizar las acciones que determine el Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo 005-2021-EM. Se propone modificar el artículo 73, incorporando el siguiente párrafo. Los agentes que cuenten con almacenamiento para realizar las actividades de comercialización de hidrocarburos deben disponer en todo momento de una capacidad mínima de almacenamiento para garantizar la seguridad de abastecimiento continuo del mercado interno. Se propone modificar el artículo 76 para precisar que el transporte, la distribución mayorista y minorista y la comercialización de los productos derivados de los hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y Minas. Dichas normas deberán contener mecanismos
que satisfagan el abastecimiento del mercado interno, promuevan la transparencia de la información en el mercado conforme a la política energética nacional. Además, se establece que las empresas del Estado participan en las actividades de comercialización de hidrocarburos con la finalidad de promover la competitividad y la generación de precios eficientes en el mercado. El Ministerio de Energía y Minas, MINEM, a través del Decreto Supremo, determina las condiciones aplicables al presente artículo. Se propone incorporar el artículo 77A, declarando como servicio público el abastecimiento y las actividades de comercialización de gas licuado de petróleo, en los siguientes términos. El abastecimiento y las actividades de comercialización de gas licuado de petróleo en cualquiera de sus formas constituyen un servicio público. El OSINERMIN monitorea en forma permanente el comportamiento del mercado en toda la cadena de comercialización de GLP e identifica las fallas que se puedan presentar y afectar o limitar el acceso al servicio público en condiciones eficientes por parte de los usuarios finales. Ante la existencia de fallas del mercado, el OSINERMIN ejerce su función reguladora, pudiendo establecer precios máximos para la comercialización de GLP en la venta primaria u otros segmentos de la cadena de comercialización, en función a precios de referencia internacionales o procesos de subasta según determine. La vigencia de los precios máximos que establezca el OSINERMIN está sujeta a la verificación de que las fallas de mercado identificadas en la cadena de comercialización de GLP hayan sido superadas. Se propone modificar el artículo 87 para precisar que en el caso de incumplimiento de las disposiciones de este artículo, el OEFA impondrá las sanciones pertinentes, pudiendo el Ministerio de Energía y Minas llegar hasta la terminación del contrato respectivo previo informe del OEFA. Bien, hasta aquí las modificaciones. Ahora procederé a detallar los artículos que se propone incorporar respecto a las disposiciones complementarias finales. En la primera, se establece que con la finalidad de evitar la paralización de las actividades de hidrocarburos en el país, Perupetro deberá iniciar las acciones necesarias para realizar los procesos de contratación, tanto por convocatoria a procesos de selección o como por negociación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del texto único ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, como 5 años de anticipación a la culminación de los contratos de hidrocarburos, a fin de promover y asegurar la continuidad de las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en beneficio del país. En la segunda, se dispone que el Poder Ejecutivo adecúa el texto único ordenado de la Ley 26.221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo 042-2005-M, a las modificaciones previstas en esta ley en un plazo no mayor de 90 días calendario contados a partir de su entrada en vigor. Bien, colegas parlamentarios, esta es la propuesta de dictamen que la presidencia pone a su consideración. Entonces, corresponde ahora la intervención de los señores congresistas con sus aportes, recomendaciones u observaciones. Adelante, colegas, los micrófonos están a vuestra disposición. La palabra, presidente. Adelante, colega Elizabeth. Señor presidente, colegas congresistas, tengan un cordial saludo. En las últimas 3 décadas, la producción petrolera nacional cayó de 120,000 barriles diarios en el año 1992 a 40,000 barriles en la actualidad. Una caída de casi el 70%, y que transformó al Perú en un país dependiente de las importaciones de combustible y por ende del precio internacional del crudo. Colegas congresistas, este modelo ha durado 30 años, no 3 ni 5. Colegas, no podemos permitir
que sigan dañando al país de esta manera. Sería un gran error si autorizamos que las actuales empresas petroleras se queden 10 años más explotando nuestro petróleo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no funciona? ¿Por qué el problema radica en que el Perú importa casi todo el crudo que necesita y nos obliga a ser dependientes del precio internacional del petróleo, con precios que incluso superan $100 el barril? Amigos congresistas, en el caso de los lotes de Talara, que son los lotes cuyos contratos están por vencer luego de 30 años, la rentabilidad es amplia por varias razones. Primero, el petróleo es de alta calidad, no es pesado como el crudo de la selva, y que muchas veces ustedes habrán escuchado ese gravísimo error técnico de quienes no conocen el sector petrolero de nuestro país. Segundo, los costos logísticos son ampliamente menores en relación a la selva, por todas las ventajas que tiene la costa, incluyendo la carretera panamericana, los puertos y ser una zona desértica con geografía plana. Tercero, la refinería está junto a los lotes, siendo el riesgo de transporte casi cero. A diferencia de la selva que sí tiene que traer por el oleoducto, con todos los problemas que ustedes ya conocen. En barcaza, como ahora lo hace Petrotal, y tiene que navegar el río Amazonas por Brasil. Cuarto, ¿por qué son lotes en producción y donde la empresa pagan a subcontratistas entre 8 a 12 dólares por barril extraído y lo venden a Petroperú a 100 dólares? Vuelvo a repetir, y lo venden a Petroperú a 100 dólares. Quinto, la rentabilidad de que estos lotes, por las razones expuestas, a los 60 dólares por barril en Talara. Y teniendo en cuenta que en esas zonas actualmente se producen alrededor de 30,000 barriles diarios. Es una zona petrolera altamente rentable. Esta rentabilidad va directamente a las empresas y es pagado por todos los peruanos, porque debido a esto, los combustibles desde Tumbes hasta Tacna en contra de los privados. Pero es una política de Estado reducir la pobreza. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? De lo contrario, al no manejar la inflación del producto del precio de los combustibles, no estamos cumpliendo ese error. Las empresas petroleras deben ganar, sí, pero no dejando millones de peruanos expuestos al hambre. Estas empresas en Talara, donde los contratos están por culminar en los próximos meses, tampoco han invertido en exploración y las estadísticas son claras. Más de 2,000 pozos de explotación y casi nada en exploración. Así que aquella excusa que los privados harán inversiones de riesgo es falso. En la selva sí hay riesgo por su geografía y ubicación, pero en Talara es una falacia que ellos han demostrado por 30 años. El congresista Jerry, mi colega, en su proyecto plantea que se protegen los derechos de los trabajadores, pero quizás desconoce que en la realidad estos trabajadores tienen contrato incluso de un mes de duración. Sí, colegas, esto con el claro objeto que nunca reclamen sus derechos. Por eso, en ese lote no hay empresa que tenga sindicato. Por ello, las pocas veces que aparece Sunafil, ingenuamente o en complicidad, indican a los trabajadores que presentan sus reclamos
Sin embargo, nadie denuncia por temor a ser despedidos, porque por la forma como son contratados, son vulnerables a ser despedidos. Esa es la pura verdad. Además, los funcionarios chinos de la empresa estatal CNPC, en el extremo de su avaricia, también minimizan los gastos de prevención industrial y en los últimos años han tenido 4 muertos, pero ningún medio de comunicación ha hablado de estos fallecidos en el lote 10. De otro lado, nosotros hace 2 semanas hemos aprobado el predictamen que plantea el retorno de los lotes petroleros del Estado. Es decir, que nuestra empresa estatal tiene el mismo problema de casi todas las entidades de nuestro Estado. Por ello, en el proyecto de ley de mi autoría plantea que los directores sean nombrados por concurso y no por libre albedrío del gobierno de turno. Cuando aprobemos eso en el Pleno, cambiaremos en gran manera la corrupción en Petroperú, aislándolo de la influencia de los políticos. Asimismo, se planteó que Petroperú efectúe sus operaciones con un socio estratégico, con la lógica que este último brinde espaldas financieras, nuevas tecnologías y know-how. Petroperú, con el expertise que brinda los socios, puede desarrollar nuestra industria petrolera para no ser dependiente de los precios internacionales. Colegas, les invito a reflexionar una vez más antes de aprobar este proyecto, de seguir dando por 10 años más a las empresas que ya están operando, es decir, vamos a seguir condenando a un mayor fracaso a nuestra industria petrolera, tal como ellos mismos lo han demostrado en los 30 años que tiene los lotes bajo su concesión, con contratos de ley. No podemos seguir estando en la miseria, condenando a mucha más hambre y pobreza a nuestro país. Por ello, siempre pido reflexionar, queridos colegas. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Medina Mosquera. ¿Algún otro colega que desee intervenir? Adelante, congresista Paredes Castro. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar por su intermedio a cada uno de los colegas que están de manera presencial y también a los que están de manera virtual y de igual manera a los dirigentes sindicales de la empresa IMI, concesionaria de la empresa Soria, que explota el lote Z-2B. Presidente, hay muchas cosas que estamos de acuerdo con mi colega congresista, Elizabeth Medina, también estamos en la misma línea. Pero también quiero agradecer, presidente, usted lo dijo a un inicio, esa buena voluntad de su presidencia para incorporar el proyecto de ley 23 de mi autoría en el dictamen que estamos debatiendo. Sin embargo, también debo de precisar que en abril del año pasado, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que modifica la ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, en este caso que propina que los contratos de explotación puedan extenderse de 30 a 40 años de duración. En esta oportunidad, presidente, yo quiero, de verdad, a mí me sorprende una vez más que insistamos con lo mismo, se acusó a la comisión de proponer y otorgar un régimen de casi perpetuidad para los contratistas privados sobre los hidrocarburos por el tiempo que dure el recurso. Y se mencionó que esta condición no tenía antecedentes en el Perú ni en ninguna legislación democrática extranjera. De verdad, a nosotros nos preocupa de sobremanera porque, presidente, aquí, además, en esa 25ª sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas del 24 de mayo del 2023, se aprobó el dictamen favorable recaído en los proyectos de ley 1905, también teníamos al proyecto de ley 2108, 4033, la 4219, mediante el cual se propone la ley que declara de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos para el fomento del desarrollo y consolidación de la industria petrolera a fin de contribuir con la seguridad energética del país. El proyecto de ley 4033 acumulado en este dictamen aprobado es de mi autoría y sería contradictorio, presidente, que en algún momento que nosotros hemos estado en contra y que nos han denunciado a la comisión, ha sido todo un escándalo, sigamos insistiendo.
Y si nosotros lo haríamos en esa línea, presidente, de verdad que fuese contradictorio, aprobando una ampliación de contratos petroleros que están por vencerse. Nosotros hemos sido bastante enfáticos, incluso hemos hecho varios proyectos de ley en esa línea, preocupados porque ya están por vencerse los contratos. Pero tampoco no podemos, pues, presidente, una vez más insistir con algo que ya estaba debatido. En ese sentido, señor presidente, con la finalidad de rescatar los puntos que sí estamos muy de acuerdo, que son la mayoría, y entendemos hay un consenso, proponemos una cuestión previa, presidente, para que se retire del dictamen los siguientes artículos. Del artículo 1, el dictamen del texto que modifica el artículo 22, quedando para el debate y votación los artículos 3, 4, 5, 9, 71 y 87. Del artículo 3, presidente, Sí, el retiro de los artículos 22A, 22B, quedando para el debate y votación el artículo 77A. Presidente, lo que estamos haciendo en esta comisión es dar muestras al país. Nosotros no estamos y nunca hemos estado en contra de la inversión privada, pero hagamos las cosas bien. No hagamos las cosas como nos convenga. No hagamos las cosas como creemos que estamos haciendo bien. Nosotros hemos venido luchando desde el primer momento que hemos entrado, hemos sido juramentados en esta comisión y hay que darle gestos al país. Y es lamentable, y lo digo también, presidente, aquí de repente con mucha impotencia, que hasta la fecha no hemos visto gestos tampoco en todos los plenos, ya vamos a terminar esta legislatura, no hemos visto mayor debate de proyectos de ley de la Comisión de Energía y Minas, presidente. La verdad no sé qué está pasando, ha habido un compromiso la vez pasada y la verdad no he visto a ninguno de mis colegas, por lo menos tener la intención de reunirnos y decir, estos son los proyectos que quiere que la población se apruebe. Estos son uno de los proyectos importantes y también los otros proyectos que están próximos por vencer los lotes, presidente. Yo quiero pensar que hay buena intención, pero tenemos que ponernos pues la mano al corazón y también pensar en las grandes mayorías. Acá hay miles de trabajadores que están detrás de ellos en busca. Y estoy de acuerdo en lo que dice mi colega Hermosilla, muy de acuerdo. Incluso hay contratos que se deberían de revisar. Hay compromisos con el país, pero no hay mayor exploración, no hay mayor explotación. ¿Qué estamos haciendo? Acá yo no he venido a sentarme y simplemente a proponer proyectos que a la corta y a la larga no van a tener una rentabilidad para el país y teniendo en consideración que esta es la comisión que mueve económicamente todo lo que son los sectores, colegas. Entonces, presidente, yo quiero en esa línea ir primero que se someta a votación todos estos artículos que quiero que se retire del proyecto de dictamen para dar mayor consenso y que no volvamos a ser vapuleados, presidente. Ya estamos cansados, o sea, tanto desprestigio, además, insistimos con eso, prefiero que esos artículos, mis colegas hagan un proyecto independiente y que lo sometan a votación. Muchas gracias. Muy bien, congresista. ¿Algún otro? Adelante, congresista Inis López. Señor presidente, muchas gracias. Mire, considero que definitivamente en el debate son válidos todos los argumentos que puedan esbozar el tema de los colegas. En tal caso, sugiero por metodología que se plantee a votación, porque esto ya lo tenemos desde hace tiempo, y de no aprobarse, pues, proceder con lo que solicita la colega. Podría ser un tema. O de repente, porque ayer o de hablamos repente, la norma o de repente que la colega podría solicitar que esa la mesa cuestión sea previa. incluido la izquierda, que no pueden hacerla a un lado. Colega, ¿está usted participando? Estamos. Adelante, continúe. Sí. Entonces, miren, necesitamos el Banco Mundial, perdón, el presidente del Banco Mundial ha mencionado que el Perú ha tenido un gran retroceso económico en el país debido a justamente la falta de entendimiento político, en primer término. En segundo término, el presidente del Banco Central de Reserva ha enviado un nuevo informe que la economía va a bajar de 2.6 a 2.2 respecto al tema del PBI en sus nuevas proyecciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la crisis que se viene en el país respecto al tema económico va a tener mucho que ver, por ejemplo, con el tema del cambio climático, el Niño global,
el niño costero. ¿Y qué va a hacer eso? En líneas generales, que va a haber menos inversión pública, perdón, menos inversión privada. Y cuando hay un decrecimiento de la inversión, lógicamente afecta en en los indicadores de trabajo, o sea que el trabajo formal se va a reducir. Entonces, consideramos nosotros que el dictamen, como lo ha planteado la comisión, ayuda a que este dinamismo de la economía pueda desarrollarse. De ninguna manera pretendo desmerecer las opiniones, considero válidas de algunos de los colegas, no las comparto, ¿no? Pero esa es la democracia. Tenemos que ver, analizar. Pero el tema de la economía, en poco tiempo no va a resistir mucho en el país y estos índices van a generar una mayor inflación también, o sea que la plata va a alcanzar para mucho menos. Creo que en líneas generales, pensando en ese desarrollo económico que necesitamos, debemos de aprobar el dictamen, salvo siempre, señor presidente, y con el respeto de todos los colegas, salvo siempre mejor parecer. Muchas gracias. Congresista Yeri, tiene su luz a la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por permitirme el uso de la palabra, sabiendo que yo ya no soy miembro titular de la comisión, pero evidentemente soy uno de los autores del proyecto de ley en cuestión que forma parte del dictamen. En principio, señor presidente, desde la primera versión, que fue el proyecto 804 de nuestro colega Quique Alba, ya ha pasado cerca de 18 meses. Y en 18 meses muchas cosas han pasado. Muchos sabemos de qué. Pero lo que quiero comenzar diciendo es el punto de partida del congresista Iris López. Ha hecho un marco muy claro del por qué siempre hay que apostar por la inversión privada para poder dinamizar y mantener muchas veces esas cifras en azul que a muchos nos cuesta entender que es necesario para lograr la prosperidad de nuestro país. Evidentemente, y sumado a ello, está también la parte laboral. Nosotros, en el proyecto 2279, en la versión que planteamos, que promueve la inversión en el tema de hidrocarburos, hace ya casi un año que se presentó el proyecto, habla no solamente de esta homologación en blanco y negro, habla de una homologación con determinados requisitos y condiciones. Esto es, no es una carta en blanco, como en algún momento en el debate de esta comisión, meses atrás, se intentó dar a entender. Tal es así, señor presidente, que quienes estén interesados, o quienes aún estén interesados, porque ya no hay muchos que puedan estar interesados, tal vez, quienes estén interesados tienen que cumplir con una cierta cantidad de requisitos. No es en automático, debe entenderse por lo que he podido entender del dictamen. Y yo sí quiero rescatar tal vez un punto importante que lo mencionó la colega Paredes, a quien le tengo muchísimo respeto, además de ser mi amiga. Y también creo que lo mencionó la congresista Elisa de Medina, creo que fue en principio, las condiciones laborales. Si bien es cierto, yo he recibido posiciones de ambos lados respecto a los temas laborales, sí se ha considerado, y lo dice bien claro, cuando alguien está interesado en homologar contratos, un plan de mejora de condiciones, de las condiciones laborales. Entiéndase, hay muchas críticas respecto a cómo se ha manejado la relación laboral empresa-trabajador, y yo creo que una alternativa de solución, para que se entienda bien que no es una carta blanca ni nada por el estilo, muy por el contrario, se intenta formalizar, mejor aún las condiciones laborales y además incentivar la inversión privada en el sector, que como ustedes conocen es un sector sensible, podría incorporarse, si es que cabe la oportunidad, señor presidente, en el artículo 22A, 22A1, en el inciso B, sugiero, en lo posible, un plan de mejora de las condiciones laborales actuales para los trabajadores del contratista y un plan de incremento de empleo producto de las nuevas inversiones. Recalco, este proyecto, señor presidente,
busca, si bien es cierto, aumentar la inversión o mantener la inversión en el sector privado por un determinado tiempo, que implica también una serie de condicionamientos. Ahora, también hay impedimentos. O sea, vuelvo a decir, se pone un candado. Cuando se habla de candados es que hay limitaciones que cualquiera no puede acceder, porque hay que ser sinceros también. Yo estoy a favor de la inversión privada, eso no lo oculto, siempre lo he dicho en este campo y en todos los campos habidos y por haber. Pero lo cierto es que tiene que haber una inversión privada responsable y que se someta al imperio de la ley y al cumplimiento de lo que uno se compromete a hacer. Hemos visto y he tomado también conocimiento desde la vez que se elaboró el primer debate sobre este dictamen, señor presidente, que había muchos cuestionamientos respecto a algunas prácticas laborales y de incumplimiento de algunas empresas, ¿no? Y es por eso que se consideró oportuno colocar esos candados para que, a sabiendas de que posiblemente una determinada empresa pudiese participar, esta tenga que estar asumiendo o por asumir de que tiene que cumplir, bajo causal de que evidentemente no puedas acceder a esta homologación que es facultativa. Es facultativa. Así es como se planteó en la versión de mi proyecto, el 2279. Y yo saludo, señor presidente, la incorporación, por ejemplo, del 77A, que si bien es cierto, no estaba contemplado originalmente en los proyectos que son más conexos, como el 804 y el 2279, sí recoge un tema que es muy importante y que también en otros espacios y en otras comisiones se está viendo, como por ejemplo en economía, en algunos proyectos. Entonces, señor presidente, para finalizar, esta postura que usted ha recogido en este dictamen recoge en buena cuenta una postura ecléctica que yo quiero saludar. Postura ecléctica que permite a Petroperú, con lo que ya está operando de los lotes que ya han vuelto, porque hay lotes que ya han vuelto a Petroperú y están en funcionamiento y en administración, y como todo peruano espera que esto vaya bien para ellos, también le da, en caso se apruebe esta versión de dictamen, la oportunidad para que Petroperú pueda volver a ese ritmo y poder cumplir con lo que la congresista Medina, con quien he conversado varias veces, se pueda cumplir, una vez que quienes estén interesados en homologar puedan hacerlo. Cosa que Petroperú finalmente va a ser quien administre ello, va a buscar en su momento tal vez un socio estratégico, pero en lo que va cogiendo el ritmo, como se lo dije en su momento al presidente de Petroperú hace 3 semanas o un mes aproximadamente que lo visité, le dije, yo no voy a cambiar mi postura, pero siempre soy una persona bastante lúcida en que haya una postura ecléptica. Y esa postura ecléptica, señor presidente, en el dictamen yo veo que ha sido recogida, con algunas precisiones como la que he mencionado del tema laboral, porque sea la mejor empresa o la peor empresa del mundo, tiene que respetar las condiciones laborales y además, si es que accede a esta oportunidad de homologar sus contratos, tiene que mejorar la condición actual de sus trabajadores. Y eso se coloca acá con claridad en el inciso B del artículo 22. Y tal vez, señor presidente, si me permite, y ya para finalizar, en el 22A1 habla los contratistas cuyo contrato de exploración y explotación o de explotación se encuentren vigentes. Yo creo que los demás articulados los veo innecesarios, sería redundante. Yo lo dejaría tal vez y como propuesta que se quede solamente hasta que se encuentren vigentes, coma, lo que dice el texto que se ha propuesto, excepto aquellos, tal, ¿no? Sería una precisión de redacción. Y sí consideraría, señor presidente, incorporar el tema de condiciones laborales actuales para que se entienda con claridad de que tiene que haber sí o sí, porque sí, un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, ¿no? De estas empresas y de cualquier otra, pero evidentemente en el marco de los alcances de este dictamen. Eso es lo que tendría que aportar y muchas gracias por cederme la oportunidad, porque entendiendo que no soy titular de la comisión, sí es un proyecto de mi autoría y yo defiendo lo que creo. Y más aún cuando sé que
es una propuesta que puede mejorar o va a mejorar el tema actual. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro colega que desea participar antes de darle uso a la palabra a la congresista Francis? Presidente, congresista Montalvo, pido la palabra. Adelante, congresista Montalvo. Gracias, presidente. Señor presidente, colegas congresistas, estamos debatiendo una propuesta de ley, la 023-2021, y otros, mediante el cual propone contexto sustitutorio la ley que modifica la ley 26-221, ley orgánica de hidrocarburos, a fin de fortalecer el desarrollo y productividad de los hidrocarburos. Señor presidente, claro que estamos a favor de la inversión pública y privada, pero tiene que ser bajo los caudales de los intereses del Estado y también respetando las justas demandas e intereses común de la población. Justamente, señor presidente, colegas congresistas, el pueblo clama defender sus derechos y nosotros somos los indicados en defender estos derechos sobre la base de la pobreza y pobreza extrema que existe en varias regiones del país. La pregunta es, señor presidente, ¿cuáles son los resultados que ha generado estas empresas en favor del Estado y de la población? La respuesta es casi nada, señor presidente. Y sin ir muy lejos, señor presidente, el Ministerio de Energía y Minas, como ente rector, mediante el informe 007-2023 del MINEN, ha opinado que no es viable. Entonces, señor presidente, estamos frente a una contradicción del propio Poder Ejecutivo. Es por ello que solicito una acusación previa y regrese a la comisión para un mejor estudio bajo el contexto social, económico y constitucional. Recuerde, señor presidente, que en el contrato que se hizo el año 1993 sobre los lotes petroleros, dice bien claro que solamente se le puede dar 5 años más de concesión si es que han hecho trabajo de nuevas exploraciones. Estas empresas concesionarias no han hecho ningún trabajo al respecto a las exploraciones y le vamos a premiar dándole 10 años más. ¿Qué quiere decir eso, señor presidente? Que estamos nosotros premiando. Eso significa traición a la patria, señor presidente. Colegas congresistas, hay que tener bien en cuenta y hay que ponerse al lado de la población. Gracias, presidente. Congresista Morante, tiene usted uso de la palabra. Solamente algo que quisiera que se me aclare y que es algo que creo que es importante en este tema. Se señala expresamente en el artículo 21, ya que solamente puede iniciar este procedimiento a aquellas empresas que son nacionales y que no pueden participar las empresas extranjeras o las empresas nacionales que se encuentran asociadas con empresas extranjeras. Esto claramente es violatorio a la Constitución, donde señala que el tratamiento de la Constitución, el tratamiento legal, es igual tanto a la inversión nacional como extranjera. En ese aspecto, señor presidente, creo que ahí estaríamos incurriendo en una violación a un artículo constitucional y podría tener consecuencias. Yo sugeriría que ese párrafo o esa parte de la normatividad sea variada, porque claramente estaríamos afectando la propia Constitución. Muchas gracias. Muy bien. Tome nota, secretario técnico. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quiero leer para mayor entendimiento, porque ese es mi estilo, artículo 22, la propuesta de su dictamen, señor presidente, en el inciso A. Un programa calendarizado de nuevas inversiones para realizar trabajos de perforación en nuevos pozos, proyectos de recuperación mejorada y reacondicionamiento, los que serán de ejecución inmediata durante el periodo de extensión del contrato, a efectos de garantizar y aumentar, ¿se entiende?, la producción actual de hidrocarburos. Lo que mencionó el colega Montalvo, quien siempre destaco sus puntos de vista,
la respuesta a esa preocupación de parte de él se encuentra, según el dictamen que todos tenemos, en el artículo 22, inciso A. Esto es que se está exigiendo que quienes decidan, tengan la intención de ir a esta homologación, tienen que cumplir. ¿Y quién es el que tiene que vigilar? Las entidades correspondientes que usted con claridad ha precisado, que no estaba en los proyectos originales, los ministerios, los organismos supervisores y todo lo que, y OEF incluso. O sea, acá está como una condición. Ya dependerá de que las instancias gubernamentales, a diferencia de los años anteriores que no se ha hecho, lo puede hacer esta vez de manera un poco más clara, pues, ¿no? Para que no se distorsione las buenas intenciones o las propuestas que se puedan lanzar en el camino, ¿no? Eso quería Señor presidente, precisar. Gracias. Muy bien, señor congresista presidente, por favor, congresista disculpe, Camiche. tengo que presidir la Comisión de Inclusión Social y empieza a las 2 de la tarde. Disculpe usted, por favor, me da permiso. Autorizado, congresista Camiche. Bueno, Muchas antes de someter a la votación el pedido de la congresista Francis Paredes, le damos el uso de la palabra, congresista Francis. Sí, presidente. Es cierto, nosotros estamos, para nosotros es un momento más que importante, pero hay que tener en consideración que si votamos tal como está, porque yo he pedido por favor que se retire ya los artículos, eso es lo que estoy esperando, porque en realidad, presidente, todos los pozos petroleros están por vencerse. Y en la condición que está pidiendo mi colega prácticamente, ¿qué estamos pidiendo? O sea, que no haya mayor inversión para Petroperú y que sigamos comprando los lotes a precios internacionales. Esa es la pregunta que yo hago. Yo no estoy en contra, presidente. No estoy en contra y que quede claro y que quede plasmado a través de esas cámaras que nosotros no estamos en contra de la inversión privada. Sí estamos a favor, pero de manera correcta. No es posible que en un país donde que tengamos todos nuestros recursos nosotros sigamos afectando nuestra canasta familiar y las condiciones como está el Perú ahora con el siguiente niño que se llega, presidente, estamos corriendo el riesgo también de que la energía eléctrica va a subir de precio. ¿Hasta dónde más odiados queremos estar, presidente? A nosotros no estamos pidiendo algo justo. Los que ya están en el proceso en estos momentos con su licitación, no los vamos a afectar, presidente. Lo que estamos queriendo, que los pozos que ya van a pasar a manos de Petroperú, que pasen y que sea esto para nosotros un espacio más que importante donde que vamos a poder generar y vamos a poder tener mayor recursos, presidente. Aquí nosotros no estamos buscando otra cosa, que estoy cerrando la inversión privada, que estamos nosotros haciendo una campaña. No, presidente, que queden las cosas claras. Ya están próximos de vencer varios lotes y mejor si Petroperú va con un aliado estratégico, pero con mayores acciones. Eso es el punto y quiero que se vaya el voto, presidente. Vayamos al voto y que se decida por mayoría. Gracias. Muy bien, secretario técnico, precise y vayamos a votación al pedido de la congresista Francis Paredes. Presidente, Señor presidente, la cuestión previa, presidente, para ir a un mejor estudio, presidente. señor Sí, presidente, sí, primero vamos a votar el pedido de la congresista Francis. Presidente, la cuestión previa de una vez. Ya, ok, cuestión previa. Secretario técnico. Primero ha sido la cuestión previa, presidente. Gracias, presidente. señor presidente, en efecto, hay dos pedidos. Una cuestión previa planteada por el congresista Montalvo, de que el dictamen se realice un mejor estudio. Eso implica de que ya no sería, digamos, en esta legislatura, sino en la siguiente comisión. Y la siguiente es un pedido de la congresista Paredes de retirar a 3 artículos que se han considerado en la fórmula legal. Entonces, señor presidente, lo que primero corresponde es someter a votación la cuestión previa planteada por el congresista Montalvo. Adelante, secretario técnico, proceda con la votación. Conforme, señor presidente, señores congresistas, vamos a someter a votación un pedido, una cuestión previa del congresista Montalvo, de que el dictamen propuesto por la presidencia
Señor presidente, informaba que vamos a someter a votación la cuestión previa planteada por el congresista Montalvo de que el dictamen propuesto por la presidencia se realice un mejor estudio. Señores congresistas. Gracias, señor presidente. En primer Flores lugar, Ancachi. a la usted No. y a los miembros de la Flores Ancachi, no. por inspector suyo, López Ureña. En contra. López Ureña, no. Bazán Calderón. González Delgado. Torres Salinas. Salguana Cavides. Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, a favor. Montalvo Cubas, sí. Palacios Guamán. Pariona Sinche. Sí. Pariona Sinche, sí. Medina Hermosilla. Sí, a favor. Medina Hermosilla, sí. Quiroz Barbosa. Sí, Quiroz Barbosa. Quiroz Barbosa, sí. Sixia Vázquez. Miguel Sixia, sí. Sixia Vázquez, sí. Montoya Manrique. Bazán Calderón, sí. Bazán En las Calderón, anteriores sí. también, por favor, consideren mi voto a favor. Montoya Manrique. Camiche Morante. Ceballos Madariaga. Guayla Juárez. Guayla Juárez, a favor de la cuestión previa. Sí. Guayla Juárez, sí. Alba Rojas. Morante Figari. No. Morante Figari, no. Revilla Villanueva. No. Revilla Villanueva, no. Ventura Ángel. Señor presidente, con su venia voy a realizar un segundo y último llamado. Señores congresistas, González Delgado. Torres Salinas. Torres Salinas, no. Torres Salinas, no. Salguana Cavides. Palacio Guamán. Montoya Manrique. Camiche Morante. Ceballos Madariaga.
Ceballos Madariaga a favor. Ceballos Madariaga, sí. Ventura Ángel. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 8 votos a favor de la cuestión previa y 5 votos en contra. En consecuencia, tenemos un acuerdo por mayoría de que retorne el dictamen a un mejor estudio. El pueblo les va a agradecer. Señores congresistas, el dictamen favorable recaído en los proyectos de ley 23, 403, 804 y 2279, mediante el cual se propone con texto sustitutorio la ley que modifica la ley 26.221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, a fin de fortalecer el desarrollo y productividad de los hidrocarburos, ha sido rechazada por mayoría de los presentes.